Solo muy puntual, señor Paz, por favor, para que responda estas preguntas. ¿Está previsto normativamente que los congresistas puedan hacerse representar por un asesor o trabajador de su despacho en las actividades correspondientes a la semana de representación? Para que responda. Señora Presidenta, en atención a su pregunta debo señalar lo siguiente. En la práctica parlamentaria nos hemos encontrado con informes de semana de representación cuyos documentos por los cuales se presenta el informe están suscritos por el asesor o incluso también informes suscritos por los congresistas donde cuando hay un desarrollo de las actividades hablan que los hacen los asesores o el personal técnico. Lo cierto es que los acuerdos de mesa directiva que aprueban el apoyo logístico de los congresistas establecen que los congresistas pueden ir con asesores, con un equipo técnico e incluso pueden estar ahí días antes que vaya el congresista. Y además, si es que nosotros observamos este informe que ha solicitado la Junta de Portavoces y donde se señala que, por ejemplo, un congresista de la República que tiene que cumplir con una función de representación o con otra actividad propia de su función congresal en otra circunscripción, el asesor o el equipo técnico del congresista puede permanecer en la circunscripción electoral y seguramente desarrollando las actividades que le encargue el congresista. Eso es lo que hemos encontrado en la práctica parlamentaria y que se desprende del marco legal que establece el apoyo logístico que se le da a los congresistas para semana de representación. Señor Paz, puntual su respuesta, por favor. ¿Puede representar un asesor o un trabajador al congresista en semana de representación, sí o no? ¿Normativamente está previsto? No está previsto normativamente. La función de representación es intrínseca y consustancial al cargo del congresista. Perfecto. ¿Los congresistas son responsables por los contenidos de los informes de semana de representación que presentan ante el Congreso, aunque no lo suscriban? Bueno, esta es una pregunta que lleva un contenido de opinión personal. Yo considero que quien suscribe un documento se hace responsable de este. Si no hay la suscripción del documento no puede hacerse responsable. Una última pregunta a esto, señor oficial mayor. ¿El parlamentario tiene algún tipo de responsabilidad respecto a las inconductas funcionales del trabajador de su despacho congresal? Sobre el particular, señora Presidenta, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió un informe que señala lo siguiente. Si me permiten leer, por favor, la parte pertinente. Cabe señalar que bajo estas disposiciones sobre el Código de Ética, sobre el Reglamento Interno de Trabajo del Congreso de la República, se entiende que en estricta observancia del principio de causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa, constitutiva de infracción, es decir, debe recaer en el personal de confianza siempre que su actuación constituya una infracción sancionable. Este es un informe de asesoría jurídica. Por este hecho, solamente para culminar, por favor, esto, congresista Salazar, ¿por este hecho se ha abierto algún proceso administrativo, señor Paz? No, congresista, porque se trata, entiendo, de personal de la organización parlamentaria, no del servicio parlamentario. La oficialía mayor no ha dispuesto ninguna acción disciplinaria. Congresista, gracias señor Paz. Congresista Mulder, pidió usted la palabra. Me pide una interrupción la congresista Salazar. Sí, interrupción a la congresista Salazar. Presidenta, al oficial mayor, ¿de qué fecha es la opinión jurídica que él emite? Para que responda, señor Paz. La de asesoría jurídica es de fecha 1 de abril de 2019. Sí, si nos puede alcanzar una copia le agradeceríamos. Gracias. Congresista Mulder, ¿para qué decía? Presidenta,
El señor oficial mayor tiene razón cuando dice que esta es una obligación contenida en el reglamento, pero que todavía pues faltan algunos desarrollos de detalles de lo que significa su ejecución. Hemos tenido esta discusión en la Junta de Portavoces en varias ocasiones. La posición nuestra ha sido la de eliminar esa semana de representación, porque consideramos que la representación es intrínseca, está en el artículo 93, como bien se ha señalado, y no puede segmentarse a una semana. Todo lo que hace el parlamentario como parlamentario es representación, todo. Y las 24 horas del día, si es que tiene la capacidad de hacerlo, salvo cuando duerma, cuando esté en su casa, cuando se vaya a la playa. Pero todo lo que hace como parlamentario es representación. Pero en fin, ese es un debate. Entonces, por eso es que este tema está así de complicado. Y no existen parámetros en los que se establezca, por ejemplo, el famoso informe. Por eso se ha venido dando más por costumbre. El artículo 23, inciso F, dice: de mantenerse en comunicación es obligación del parlamentario. Porque es importante leer este marco, Presidenta, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero dice, los congresistas tienen la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades, procesarles de acuerdo a las normas vigentes, ¿no es cierto? Ahí, ¿quién está diciendo? Los congresistas. Son los que tienen que ver las necesidades, preocupaciones y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Y entonces se le dice que se deben constituir 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de su procedencia, individualmente o en grupo. O sea que está ya establecido esto de que puedan ir los asesores y no hay problema. Deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar las autoridades, etcétera. Entonces, y al final hay una parte en la que dice informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Entonces de ahí se establece este tema del famoso informe que ha generado tantos problemas porque no habiendo un reglamento, hubo en la mesa directiva anterior una especie de no recuerdo el nombre que se le puso, pero algo así como instructivo para llenar el informe de representación. Entonces se ponía simplemente informe de semana de representación y se ponían 4 renglones, ¿no? Citas, cartas enviadas, lugares visitados, cosas así, ¿no? Y bueno, por eso es que se han generado estos problemas, porque después han venido ya personas ajenas al Congreso, periodistas, etcétera, que interpretan literalmente los 5 días consecutivos, ¿no? Y entonces, no, estuvo 4, entonces no cumple con el reglamento, y ese tipo de cosas. Pero lo que sí queda claro es que, primero, la semana de representación es del parlamentario, ¿cierto? Pueden ir los asesores, pero si no está el parlamentario, ya no vale, porque el asesor no puede reemplazar al parlamentario. Y en segundo lugar, el informe es un informe que lo recibe la Oficialía Mayor. ¿Y qué hace la Oficialía Mayor con el informe? Nada. Lo guarda, lo cuelga, que es distinto a lo que ocurría cuando se tenían los gastos operativos. ¿Te recuerdas? Los gastos operativos sí tenían todo un reglamento. Claro, había entonces que presentar un 30% de declaración jurada, ¿no? Y el resto era en recibos. Y cuando faltaba el número de recibos, descuento. Había que completar, entonces había un reglamento. En este caso no existe un reglamento, pero sí existen algunos parámetros. Entonces, Presidenta, yo creo que en lugar de estar discutiendo sobre los temas que todavía están así un poco no reglamentados, tratar de centrarnos específicamente en qué estamos, ¿no? Y entonces, dado que está presente el congresista Daniel Salaverry, quizá podamos darle el uso de la palabra para que él haga ya la exposición integral, y entonces podamos más o menos tomar referencia de por dónde abordar este tema, Presidente, que creo que es lo que nos correspondería, ¿no? Sí, gracias, congresista Mulder. Sí, efectivamente, congresista Millechero. Sí, quería terminar con algunas preguntas al oficial mayor. ¿Quién fue su antecesor en el cargo? Congresista, señor Paz. El señor José Abanto Valdivieso. ¿A partir de qué fecha desempeña usted el cargo de oficial mayor? Señor Paz. 18 de octubre del 2018.
¿A propuesta de quién está ocupando ese cargo? Señor Paz. El reglamento del Congreso establece que me nombra el Consejo Directivo, a propuesta del presidente, pero se hizo en este caso con acuerdo de mesa directiva. Congresista Miyashiro. Sin que me mencione la cantidad, el hecho de desempeñarse como oficial mayor, ¿hay un bono económico adicional? Señor Paz. Sí, se ha aprobado un bono por alta responsabilidad que está previsto en el reglamento interno de trabajo. Así es. Congresista Miyashiro. Gracias, presidenta. Sí. Gracias, congresista Miyashiro. Se le da las gracias al señor Paz por su presencia ante esta comisión y puede usted retirarse cuando lo crea conveniente. Gracias, presidenta. Gracias, señores congresistas. Permiso. Sí, vamos a escuchar los descargos del congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, a quien dejamos en el uso de la palabra. Buenas noches, señora presidenta, señor vicepresidente, señor secretario, señores congresistas. Permítame antes que nada agradecer a esta comisión por darme la oportunidad no solamente de hacer mis descargos, sino de colaborar en la búsqueda de la verdad, que es finalmente lo que esta comisión busca, lo que esta comisión quiere encontrar. ¿Cuál es la verdad de todo esto y de estas denuncias que me han presentado en mi contra, Como usted es testigo, señora presidenta, desde el primer día yo he mostrado mi absoluta predisposición para que estos hechos se aclaren, se investiguen. Tanto es así que el día 8 de marzo ingresé a la Comisión de Ética esta carta dirigida a usted, en donde le comunico mi allanamiento a este acto procesal y en consecuencia le solicito se investigue a cabalidad lo sucedido a fin de arribar a la verdad. Como ustedes comprenderán, no solamente por mi calidad de congresista de la República, sino de presidente de la mesa directiva del Congreso de la República, soy el más interesado de que no quede ninguna duda respecto a mi accionar ético en el Congreso de la República. Como ha podido y ha quedado demostrado con la participación del perito grafotécnico, que tiene más de 20 años de experiencia y que realiza los peritajes en casos muy importantes en el Ministerio Público, es un perito muy reconocido. Y como todos los peruanos y ustedes, señores congresistas, pueden apreciar en las pantallas, mis firmas han sido burdamente falsificadas. Aquí no es como dice un congresista, que nunca una firma es idéntica a la otra. Puede ser cierto, cuando hay pequeñas diferencias, cuando una firma lleva un punto y ese punto está de repente milímetros más a la derecha o milímetros más a la izquierda. Pero ustedes podrán ver que aquí no hay ni punto de comparación entre mi firma verdadera y la firma falsa. Yo jamás he tenido participación en la elaboración de estos informes, menos aún los he firmado o rubricado, y si se tomó la decisión el primer día, luego del reportaje de un medio de comunicación, de separar, de retirar al asesor y a algunos miembros del despacho, fue porque me parecía que era lo más serio, lo más responsable, de manera preventiva hasta que se aclaren los hechos. Yo no quiero ahondar más en el tema, señora presidenta. Yo imagino que los señores congresistas tendrán preguntas que hacer. Yo estoy dispuesto a poder absolver cualquiera de sus interrogantes, inclusive de los comentarios que se han hecho previa a mi participación, porque se han deslizado por ahí algunas teorías que me parecen que se han hecho de manera muy ligera. Pero yo quisiera pedirle que me permita cederle el uso de la palabra a mi abogado defensor, el doctor Benji Espinosa, para que pueda ahondar y precisar ya en temas técnicos, de temas procesales, señora presidenta, si usted lo tiene bien. Sí, gracias, congresista Salaverry.
Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra o preguntarle... Congresista Salazar, tiene la palabra. Sí, Presidenta. En relación a esta denuncia, la denuncia está en relación por informes falsos, no por la firma falsificada. Entonces tenemos que centrarnos a ello. En función a ello, yo le quiero preguntar al congresista Salaverry, Presidenta, él en su descargo cuando salió este reportaje en Panorama, él sí inmediatamente retiró a sus trabajadores como una medida preventiva frente a esta situación, pero él manifiesta en su descargo, y lo cito textualmente: no he firmado dichos informes, ni he visado ninguna de sus hojas, únicamente he firmado los oficios que los derivaron a la Oficialía Mayor. Ese es el informe que responde el congresista Salaverry. Entonces, luego, posteriormente, salió el reportaje y dijo que la firma estaba falsificada, y luego, ahora en los descargos, él dice que no es el informe, que no ha firmado, y que ha sido falsificado. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué es lo que pasó en ese interín? Porque uno inmediatamente conoce su firma. Yo veo mi firma y sé cuál es mi firma, cuál es mi rúbrica, cuando estoy apurada, uno lo conoce. Entonces, si el congresista dio sus descargos, ¿no?, diciendo que él no había elaborado los informes, que eso sí había sido parte de su personal, y lo único que él está reconociendo es el oficio que manda Oficialía Mayor, entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? O sea, ese es una de las preguntas, Presidenta. Y lo otro, aquí envía un documento a su presidencia el 26 de abril, el congresista Daniel Salaverry, y habla sobre actividades de representación realizadas por el personal de despacho congresal, y dice, lo leo textualmente: dentro de las prácticas parlamentarias se aprecia que ante el Consejo Directivo del Congreso de la República se ha dado cuenta de informes de semana de representación realizadas por personal del despacho parlamentario representando a los congresistas de quien dependa. O sea, está justificando que los asesores pueden representar al congresista. En el siguiente párrafo dice: así pues, en el periodo legislativo 2011-2016 tenemos, entre otros, el caso de la congresista Cecilia Chacón, quien fue electa por la región Cajamarca durante los 5 años de su periodo parlamentario. Las actividades de semana de representación fueron realizadas casi en su totalidad por el señor Walter Emilio Velarde Cacho, quien laboraba como asistente de su despacho y realizaba dichas actividades representando a esta congresista. Adjunto el informe de representación, dice. Asimismo, en el referido periodo también se tiene el caso del congresista Andrade, cuyo personal era de confianza. Por tanto, pongo en su conocimiento los puestos para los fines pertinentes, ¿no? Entonces está diciendo que se justifica que un asesor pueda hacer la semana de representación. Entonces, Presidenta, yo aquí tengo 2 informes. Uno, de Neurosurgical, nota de seguimiento, donde hacen una evaluación en su momento a la congresista Cecilia Chacón. La impresión diagnóstica, en su momento fue de conocimiento público, hidrocefalia congénica arrestada y otros diagnósticos más, y el plan le dice: la paciente se encuentra en la condición actual debido a que en la altura se eleva la presión venosa y se comunica a través de las venas yugulares y cerebrales, ¿no? Por lo tanto, tendría que evitar la altura, y Cajamarca sabemos que es de altura. Y luego, en el informe de fecha 28 de febrero del 2013, la congresista Cecilia Chacón efectivamente no asistía a sus semanas de representación y la representaba un personal de su despacho, pero no era porque ella lo delegaba o porque quería, sino que ella lo delegó por salud, porque tenía un diagnóstico donde ella no estaba prohibida de asistir a regiones o a lugares donde sean de altura, porque tenía una hidrocefalia y se elevaba la presión, era por salud. Y el congresista Islas, que era la presidenta en su momento, él aquí lo manifiesta,
Punto 3. Viajes de representación. Durante la presente legislatura, los congresistas realizaron viajes de representación a sus respectivas regiones, conforme a lo acordado por la mesa directiva del Congreso. Desgraciadamente, la congresista Cecilia Chacón no ha podido realizar los viajes de representación personalmente debido a un desafortunado accidente sufrido en septiembre del 2011 como consecuencia del viaje de los congresistas a la ciudad de Ica para la realización del primer pleno descentralizado, y eso fue de conocimiento público y salió en todos los medios. Por ello, se vio obligada a delegar en un miembro de su despacho dichos viajes para no desatender su obligación para con el pueblo de Cajamarca y de sus ciudadanos. A continuación, a manera de ejemplo, se incluyen parte de algunos de los informes correspondientes a los viajes de representación efectuados por el señor Walter Velarde Cacho, miembro del despacho de la congresista Cecilia Chacón. Y ella, cada vez que presentaba su informe de representación, ella manifestaba que este personal era el que estaba asignado para que la represente porque tenía un diagnóstico médico que impedía que ella pudiera viajar a su región, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración, Presidenta? Porque son dos cosas totalmente diferentes y los medios de prensa podían malinterpretar si solamente ven este documento de respuesta del congresista Daniel Salaverry. Pero aquí está el informe médico y aquí está el informe del presidente del Congreso en su momento que da cuenta, ¿no? Entonces, para aclarar y no llevar a malas interpretaciones. Y la pregunta que yo le traslado al congresista Salaverry a través de la presidencia es ¿por qué esa contradicción, no? Porque él en su descargo dijo que él solamente había firmado el informe al oficial mayor y ahora dice que le han falsificado la firma y que él no ha presentado. O sea, ¿qué pasó ahí? Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Congresista Salaverry, por favor, para que responda. Gracias, presidenta. En primer lugar, la congresista Salazar se refiere a unos informes y da por hecho que esos informes han sido elaborados en mi despacho, cuando eso es todavía materia de investigación y no solamente aquí en esta comisión, en el Ministerio Público, porque no solamente yo he hecho mis descargos aquí, yo he cursado un oficio a la fiscal de la Nación para que de inmediato abran una investigación y se determine quiénes son los responsables de estos hechos, de estas falsificaciones. Tengo entendido que los miembros, los colaboradores del despacho de esos meses también han respondido a esta comisión, que ellos no han elaborado esos informes. Permítame, por favor, hacer un paréntesis antes de contestarle a la congresista Salazar, porque también aquí se ha dicho que queda descartado que un tercero pueda haber ingresado esos informes. Yo no sé cómo han saltado a esa conclusión, cuando recién estamos empezando el proceso de investigación, recién se está llevando a cabo la participación de los que podrían haber estado involucrados en estos hechos. ¿Cómo sabe la congresista que ha mencionado esto que definitivamente no puede haber sido un tercero? ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es el documento que prueba eso? En una mesa de trámite, en una mesa de parte, se presenta cualquier ciudadano y presenta un documento. El funcionario que está en la mesa de partes es imposible que conozca 5 trabajadores por despacho, por 130 despachos. ¿Cuántos trabajadores son? 650 trabajadores. ¿Usted cree que el funcionario en mesa de partes se va a conocer la cara de los 650? Eso es imposible, señora presidenta. También se dice acá que yo me he contradecido porque primero dije que sí los había firmado el oficio, luego dije que no. Yo lo que he dicho es que aquellos informes que efectivamente han sido elaborados por mi despacho, yo lo que hacía era firmar el oficio. No firmaba el informe como tal, porque eso era responsabilidad del asesor encargarse ya de la administración interna del despacho. Pero específicamente sobre esos informes, yo desde el primer día he dicho que esa firma no me pertenece, como puede apreciar usted, es una burda falsificación, hay que ser muy ingenuos para poder presentar un informe con esa firma, que no me pertenece, que yo no he tenido ningún tipo de participación en la elaboración de esos informes, y que tendrá que ser el Ministerio Público, porque esta comisión investiga alguna falta ética de algún congresista, pero yo no creo que esta comisión esté facultada para perseguir el delito como sí lo está el Ministerio Público. Yo me imagino que el Ministerio Público llevará a cabo las diligencias que crea conveniente para poder determinar cómo llegaron esos informes acá.
Así es que, respecto a lo que ha comentado de la congresista Chacón, al cual le guardo el mayor de los respetos, no es nada en contra de ella, pero no solamente, señora congresista Salazar, hay esos casos, y cuando yo me he referido al tema de que los asesores en la práctica parlamentaria acuden a la semana de representación, en representación de los congresistas, lo he puesto en el supuesto negado, es decir, a mí se me dice que he presentado un informe falso, bueno, o informe con contenido falso, ese informe, de acuerdo al peritaje, no lleva mi firma, es una firma falsificada. El segundo tema que se me imputa en la denuncia, que presenté ese informe falso para justificar el cobro de los 2.800 soles. Ya quedó claro, no solamente con el pronunciamiento de la Junta de Portavoces, con el informe de asesoría jurídica, sino con la participación del oficial mayor, que los 2.800 soles no están sujetos a rendición de cuentas, ni por informe ni por nada. Y el tercer supuesto, que es el que mencioné y que la congresista Salazar ha tocado el día de hoy, es que en el supuesto negado, que sea cierto el informe, que sea cierto, en el supuesto negado, hay casos y precedentes en que no solamente la congresista Chacón, yo no quisiera dar el nombre públicamente de todos los congresistas que han hecho eso, pero sí se lo voy a alcanzar a usted, señora presidenta, innumerables casos de congresistas cuyos informes no solamente están refrendados, firmados, sino que justificados en las reuniones por asesores, por técnicos inclusive. No solamente es el caso de la congresista Chacón, en esta gestión y en quinquenios anteriores. Pero como le digo, eso lo expuse para desbaratar estos tres supuestos. Que he presentado un informe falso, determinado que no es mi firma, que he presentado este informe para justificar el cobro, por lo cual ya quedó desbaratado que ese cobro no necesita justificación, y que he mandado mi asesor cuando no se podía. En el hipotético negado que hubiera mandado mi asesor, bueno, pues la práctica parlamentaria tendríamos que procesar a más de 100 congresistas que hacen lo mismo. Así es que, presidenta, queda claro que aquí esto se tiene que investigar, no me niego, he sido el primero en solicitarlo. Es cierto que yo separé al personal de mi oficina porque creo que es lo que corresponde de inmediato cuando hay un velo de duda respecto al accionar de algún funcionario, algún asesor de la oficina, es hablar con ellos y decirles, miren, den un paso al costado hasta que esto se aclare. Pero en ningún momento algún asesor o algún técnico me aceptó a mí o declaró ante usted o ante algún medio de comunicación que efectivamente ellos habían elaborado ese documento o que había salido de la oficina. En ningún momento ha ocurrido eso, porque eso será materia de una investigación en otro fuero, que es el Ministerio Público, porque la Comisión de Ética no investiga a trabajadores, la Comisión de Ética investiga las probables faltas éticas de los congresistas. Si acá lo que se quiere en todo caso es utilizar esta comisión como herramienta de ataque a algún adversario político, creo que sería un error, nunca lo han hecho, no creo que esta sea la primera vez, señora presidenta. Sí, y gracias, congresista Salaverry, y efectivamente, aquí siempre se ha trabajado con mucha objetividad y responsabilidad al momento de actuar o decidir cada denuncia. Y eso tiene que quedar clarísimo en esta comisión. ¿Culminó, congresista Salazar? No ha culminado aún. Continúe. Sí, presidenta. Usted muy bien lo ha dicho. Aquí nosotros somos objetivos y lo que queremos es buscar la verdad y si corresponde sancionar al congresista o si no corresponde absolverlo, pero en el marco de la transparencia. Y no es solamente en este caso, todos pueden dar fe que yo soy muy acuciosa en todos los casos que se presentan aquí en la Comisión de Ética. Presidenta, en ningún momento nosotros y mi persona ha adelantado una opinión. Yo he tomado el informe y la respuesta que el congresista Salaverry ha dado acá a la comisión y los documentos que ha elevado aquí a la comisión. Yo no estoy afirmando, yo lo que estoy leyendo lo que él manifestó. Y aquí tengo un documento, presidenta, del 6 de diciembre del 2018, remitido a su persona por el congresista Daniel Salaverry, donde en el punto segundo debo indicar lo siguiente. Segundo punto. Los informes de semana de representación fueron elaborados por el personal de mi despacho conforme a sus obligaciones laborales. Manifiesta el congresista Daniel Salaverry. Los informes fueron elaborados por el personal de mi despacho congresal y debieron contar con la supervisión del asesor principal antes de ser remitidos a la oficialía mayor, dice. Al respecto, el referido asesor ha reconocido su negligencia laboral y responsabilidad por los hechos ocurridos. Eso no lo digo yo, presidenta, eso lo dice el congresista Daniel Salaverry
y que ha presentado el informe. Por eso que es mi pregunta, porque hay un primer descargo donde él dice una versión, después da otro descargo y dice otra versión. Yo no estoy diciendo y ni estoy afirmando algo, ni estoy adelantando opinión. Yo simplemente estoy leyendo la respuesta que él ha emitido a su despacho el 6 de diciembre. Y otra cosa, Presidenta, yo también traigo acá a colación a mis colegas, se me ha venido ahora a la mente, es recuerden que no sé si en el 2016 salió una denuncia del congresista Elías Rodríguez, que había presentado creo que 5 o 7 proyectos, no sé si me corregirá el congresista Mauricio Mulder, 7 proyectos que supuestamente habían estado plagiados. Y Elías Rodríguez era un vicepresidente. ¿Y quién asumió la responsabilidad? Fue el congresista Elías Rodríguez, y tuvo que dar un paso al costado de la vicepresidencia, ¿no? Separó a su asesor y se le amonestó pecuniariamente. Ese es un caso que ha sucedido en nuestra gestión en el 2016, Presidenta. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser respetuosos de la presunción de la inocencia, pero hay elementos que sí tenemos que socializarlo y tenemos que ponerlo a la mesa para luego hacer un análisis y llegar a una conclusión en el marco del debido proceso. Gracias, Presidente.